Yo soy Víctor Longas, soy la mitad de Desgarradura, creador escénico, escenógrafo, iluminador y creando nuestros propios espectáculos con Lucas. Yo soy Lucas Ares, soy la otra mitad de Desgarradura y soy actor y bueno, director de nuestras piezas junto con Víctor. El arte en el que creo está al alcance de mi puta mano y de mi puto corazón. El arte en el que creo es el de Amaya Montero, el de Fassbinder, el de Amaral, el de Juan Muñoz y también el de Buñuel. El arte en el que creo es el arte de la relación y del encuentro. Sentí la necesidad de reconectar con mi tierra. Yo soy gallego, soy de Lugo y me fui ya hace casi 10 años a Madrid a estudiar. Entonces, bueno, pues hay una cosa de sentirse artista gallego o no, que es como no están muy claras las líneas. No solo profesionalmente, sino personalmente, trazar un lazo con mi tierra, no especialmente con Lugo, sino con el concepto de tierra, de hogar. Y no quería acercarme desde el sitio de volver a unas raíces, sino quería cómo es la persona de ahora puede reencontrarse con la persona que era antes. Y, en cierto modo, salvarla de las cosas que a veces no han salido bien o de recuerdos que no son tan agradables como quisiéramos, porque no toda la memoria es buena. The Miracle Worker es una película que a nosotros nos obsesiona una escena en concreto en la que una institutriz le intenta dar de comer a una niña y la niña no quiere. La niña es una niña que tiene discapacidad, sordomuda y ciega. Y es una escena muy física que Lucas me compartió y que es fascinante. Es una escena loquísima. Loquísima. Es una película de los 60, de Hollywood. Son 10 minutos de puro, no sé, movimiento. Es movimiento, o sea, teatro físico, de repente en una película de los 60, ultraviolento, porque ella le intenta dar de comer y ella no quiere. Entonces dije, somos esta niña. Un poco en la vida, ¿sabes? Es como, a veces no entiendes, no crees que no puedes, o sea, tienes la capacidad de hacerlo, pero hay muchas cosas que te hacen no poder o no saber. Y claro, estos pensamientos de los que hablábamos antes vienen a ti, el intentar reconectar pues, con tu tierra, con tu pareja, con lo que sea, viene por la soledad, viene porque hay algo que falta. Entonces dije, claro, ahora tiene todo el sentido y le daba también algo más físico, más tangible, poder trabajar más que con la memoria en sí, que, bueno, estaba un poco más en el mundo de las ideas que la soledad, que podíamos llevarla un poco más a tierra. Sí, y la escena es tan disruptiva como en la película, en el contexto histórico, en el contexto de producción, en el que nos sentimos también como muy interpelados por eso, por esa forma como de crear o de trabajar, en el caso concreto de esta película, que es una cosa que nos resulta muy familiar. Y a partir de ahí empezamos a buscar en otras películas, otras escenas. Queríamos acercarnos mucho al cine, que es algo que nos apasiona y que ya habíamos empezado a trabajar en la anterior pieza, desde buscar unas escenas que conceptualmente tuvieran una relación para ordenar una pieza creándola en torno a esas escenas, una detrás de otra. En la pieza estaremos Lucas, estaré yo, Carmela, Ana Ruth y también estará Ana Cotore y Noelia Linares. Entonces, aquí realmente éramos 4. Después teníamos que pensar inventando, imaginando las 2 personas que faltan con sus sensibilidades, sus historias y su forma de relacionarse con este tema, que es algo que trabajaremos ya en la residencia de Villanueva. C'est bien? C'est bien? Allez, dis-lui que je t'aime. Je t'aime. Tout le monde dit je t'aime. Je t'aime. Voici. Encore. Encore. Je t'aime. Encore. Encore. Tout le monde dit je t'aime. Je ne peux pas faire ça. Si tu peux, bien sûr que si tu peux. Je ne peux pas faire ça. Toi, c'est un contrat que je t'ai payé pour ça. Dis-le. Dis-le. Dis-le encore. Je t'aime. Tout le monde dit je t'aime. Tout le monde dit je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Hola, soy Ana Ruth Resco, soy actriz y performer y bueno, para mí es un placer estar aquí porque mi padre es gallego, entonces yo también tengo algo de aquí, así que súper feliz.
Yo soy Carmela Fernández, lo que suelo hacer es operar cámara, porque solemos trabajar con vídeo en directo, entonces esta es un poco mi cosa. Pero aquí en la compañía, pues un poco de todo, hacemos todos todo, básicamente. De hecho, en esta pieza, pues me ha animado también a participar delante, eso es, del otro lado. Surgió un poco venir aquí por Lucas, que él mandó ese dossier un poco en silencio y ya nos dijo, como, bueno, si no sale, pues aquí no ha pasado nada y no nos enteramos. Y ya de repente fue, oye, que ha salido esto. Yo conocía ya residencias por otros artistas que habían pasado por ellas y bueno, que todo el mundo hablaba muy bien de ellas y quería presentar un proyecto. Y también por mi momento vital ahora, creo que me venía muy bien venir aquí para, no sé, para tener un ancla con algo porque, no sé, vivimos tiempos un poco que nos lleva al aire. Han sido 2 semanas muy especiales y bastante catárticas porque veníamos de un lugar en el que, bueno, en nuestra última pieza, El Poder, lo habíamos dado absolutamente todo. Fue cuando ya nos sentamos a decir, a ver, ¿cómo planteamos esto? Que no fue hasta entonces que nos dimos cuenta, pues eso, de la resaca que teníamos del proyecto anterior. Estamos un poquito espesos, hay que darse un paseo por el pueblo, luego de repente tener muchas ganas. Nosotros trabajamos mucho, o sea, hablamos mucho, hacemos poco, hasta que en un momento dado empezamos a hacer y ya como muy rápido se configuran los espectáculos, pero porque dedicamos muchísimo tiempo a hablar, a compartir y a estar juntos y a buscar cuál es el grado de sensibilidad o dónde está la sensibilidad de cada proyecto en la que todos podemos encontrarnos. Hay cosas que deben escapar a la ley, al Estado y a la especulación. No puedo hacerte sentir los versos de Rilke, no puedo hacerte entender los versos de Skarsgård, porque para eso tendría que matar a Skarsgård. Matar a Skarsgård es acabar con todo el misterio. Como vais a ver en la pieza, la forma en la que nos ha tratado el pueblo es muy importante. Es muy, muy importante para lo que vais a ver hoy, sobre todo. Sí. O sea, como que nos hemos dejado empapar mucho por Rivadavia, pero desde, no sé, la vecina, la casera nuestra, que bueno, que son íntimas para nosotros ahora. No sé exactamente cuánto recorrido tendrá poder estar por aquí o seguir haciendo cosas aquí, pero bueno, con lo vivido, feliz.